Gracia gratuita. Este sermón fue predicado la noche del domingo 9 de enero de 1859 por el reverendo Carlos Haddon Spurgeon en Music Hall, Royal Surrey Gardens. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Libro de Ezequiel, capítulo 36 y versículo 32. Hay dos pecados del hombre que se alimentan en los huesos y que continuamente salen en la carne. Uno es la autodependencia y el otro es la exaltación propia. Es muy difícil incluso para los mejores hombres evitar el primer error. Los cristianos más santos y los que mejor comprenden el Evangelio de Cristo encuentran en sí mismos una inclinación constante a mirar al poder de la criatura en lugar de mirar al poder de Dios y solo al poder de Dios. Una y otra vez la Sagrada Escritura tiene que recordarnos algo que nunca debemos olvidar, que la salvación es obra de Dios de principio a fin, y no es del hombre ni por el hombre, pero así es este viejo error de que debemos salvarnos a nosotros mismos o que debemos hacer algo en el asunto de la salvación siempre surge, y nos encontramos continuamente tentados por él a apartarnos de la sencillez de nuestra fe en el poder del Señor nuestro Dios. Vaya, incluso el mismo Abraham no estuvo libre del gran error de confiar en su propia fuerza. Dios le había prometido que le daría un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Abraham lo creyó, pero al final, cansado de esperar, adoptó el recurso carnal de tomar para sí a Agar por esposa, e imaginó que Ismael sería con toda certeza el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero, en lugar de que Ismael ayudara a cumplir la promesa, trajo tristeza al corazón de Abraham porque Dios no quiso que Ismael habitara con Isaac. Echa fuera, dice la Escritura, a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Ahora bien, nosotros en el asunto de la salvación somos propensos a pensar que Dios está demorando mucho en el cumplimiento de su promesa. Y nos ponemos a trabajar para hacer algo, ¿y qué hacemos? Nos hundimos más en el lodo y amontonamos para nosotros una reserva de futuros problemas y pruebas. ¿No leemos que a Abraham le dolió el corazón al despedir a Ismael? Ay, y muchos cristianos han sido afligidos por aquellas obras de la naturaleza que realizó con el propósito de ayudar al Dios de la gracia. Oh amados, nos encontraremos muy frecuentemente intentando la necia tarea de ayudar a la omnipotencia y enseñar al omnisciente, en lugar de buscar únicamente la gracia para santificarnos. Nos encontramos adoptando reglas y principios filosóficos que creemos que efectuarán la obra divina. Lo estropearemos, traeremos dolor a nuestros propios espíritus, pero sí, en lugar de eso, en cada trabajo buscamos al Dios de nuestra salvación por ayuda, fortaleza, gracia y socorro. Entonces nuestra obra procederá para nuestro propio gozo y consuelo y para la gloria de Dios. Ese error, entonces, está en nuestros huesos y morará siempre con nosotros, y por eso es que las palabras del texto se ponen como antídoto contra ese error. Se afirma claramente en nuestro texto que la salvación es de Dios. No lo hago por vosotros, no dice nada sobre lo que hemos hecho o podemos hacer. Todos los versículos anteriores y posteriores hablan de lo que Dios hace. Y os tomará de entre las naciones. Yo rociaré agua limpia sobre ti. Yo les daré un corazón nuevo. Yo pondré mi espíritu dentro de ti. Es todo de Dios, por lo tanto, recordemos nuevamente esta doctrina y abandonemos toda dependencia de nuestra propia fuerza y poder. El otro error al que el hombre es muy propenso es el de confiar en su propio mérito. Aunque no hay rectitud en ningún hombre, sin embargo, en cada hombre hay una propensión a la verdad en algún mérito imaginado. Extraño que debe ser así, pero los personajes más réprobos todavía tienen alguna virtud, como imaginan, en la que confían. Encontrarás que el borracho más abandonado se enorgullece de no ser un mal hablado. Encontrarás que el borracho blasfemo se enorgullece de que al menos es honesto. Encontrarás hombres sin otra virtud en el mundo
Exaltarás lo que imaginan que es una virtud, el hecho de que no profesan tener ninguna y se creen extremadamente excelentes porque tienen la honestidad, o más bien la desfachatez de confesar que son absolutamente viles. De alguna manera, la mente humana se aferra al mérito humano, siempre se aferrará a él, y cuando le quitas todo lo que crees que podría confiar, en menos de un momento crea otra base para la confianza a partir de sí misma. La naturaleza humana, en cuanto a su propio mérito, es como la araña, lleva su soporte en sus propias entrañas y parece como si quisiera girando por toda la eternidad. Puedes cepillar una red, pero pronto forma otra. Puedes tomar el hilo de un lugar y lo encuentras adherido a tu dedo. Y cuando intentas cepillarlo con una mano, lo encuentras adherido a la otra. Es difícil deshacerse de él. Siempre está listo para tejer su telaraña y atarse a algún falso terreno de confianza. Es contra todo mérito humano que voy a hablar esta mañana y siento que ofenderé a mucha gente aquí. Estoy a punto de predicar una doctrina que es hiel y vinagre para la carne y la sangre, una que hará rechinar los dientes a los moralistas justos y hará que otros se vayan y declaren que soy un antinomiano y tal vez apenas apto para vivir. Sin embargo, esa consecuencia es una que no deploraré mucho. Si conectada con ella hay en otros corazones una rendición a esta gloriosa verdad y una entrega al poder y la gracia de Dios, quien nunca nos salvará a menos que seamos preparados para dejar que Él tenga toda la gloria. En primer lugar, me esforzaré por exponer ampliamente la doctrina contenida en este texto. En el próximo lugar, me esforzaré por mostrar su fuerza y veracidad. Y luego, en tercer lugar, buscaré al Espíritu Santo de Dios para aplicar las lecciones prácticas útiles que se extraen de él. Me esforzaré por exponer este texto. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. El motivo de la salvación de la raza humana se encuentra en el seno de Dios y no en el carácter o condición del hombre. Dos razas se han rebelado contra Dios, una angélica, la otra humana. Cuando una parte de esta raza angélica se rebeló contra el Altísimo, la justicia los alcanzó rápidamente. Fueron barridos de sus asientos estrellados en el cielo, y desde entonces han sido reservados en tinieblas hasta el gran día de la ira de Dios. Nunca se les presentó misericordia, nunca se ofreció ningún sacrificio por ellos, sino que estaban sin esperanza ni misericordia, enviados para siempre al pozo del tormento eterno. La raza humana, muy inferior en orden de inteligencia, también pecó, y como creo que pecó tan atrozmente, en todo caso, si los pecados de la madurez de los que hemos oído hablar se juntan y se pesan correctamente, apenas puedo entender cómo incluso los pecados de los demonios podrían ser mucho más negros que los pecados de la humanidad. Sin embargo, el Dios que en su justicia infinita pasó por alto a los ángeles y los permitió para siempre para expiar sus ofensas en las llamas del infierno, se complació en mirar al hombre desde arriba. Aquí estaba la elección a gran escala, la elección de la madurez y la reprobación de la condición de ángel caído. ¿Cuál fue la razón de ello? La razón estaba en la mente de Dios, una razón inescrutable que no conocemos y que, aunque supiéramos, probablemente no podríamos entender. Si a usted y a mí nos hubieran puesto a elegir cuál debería habérsela salvado, creo que es probable que hubiéramos elegido que los ángeles caídos deberían haberse salvado. No son los más brillantes, no tienen la mayor fuerza mental. Si hubieran sido redimidos, no habrían glorificado a Dios más, según juzgamos que la salvación de gusanos como nosotros. Esos seres resplandecientes, Lucifer, hijo de la mañana, y aquellas estrellas que caminaban en su comitiva, si hubieran sido lavados en su sangre redentora, si hubieran sido salvados por la misericordia soberana, ¿qué canto habrían elevado al Altísimo? Alto y eterno Dios, pero Dios que hace lo que quiere con los suyos y no da cuenta de sus asuntos, sino que trata con sus criaturas como el alfarero trata con el barro, no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó sobre sí la simiente del Abraham y escogió hombres para ser vasos de su misericordia. Este hecho lo sabemos, pero ¿dónde está su razón? Ciertamente no en el hombre. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabiendo bien, sabedlo bien.
avergonzaos y cubridos de confusión por vuestras iniquidades. Aquí muy pocos hombres se oponen. Notamos que si hablamos de la elección de los hombres y la no elección de los ángeles caídos, no hay ni un momento para poneros reparos. Todo hombre aprueba el calvinismo hasta que siente que es un perdedor por él, pero cuando comienza a tocar su propio hueso y su propia carne, entonces lo patea. Vamos entonces, debemos ir más allá. La única razón por la cual un hombre se salva y no otro, no reside en ningún sentido en el hombre salvado, sino en el seno de Dios. La razón por la cual este día se les predica el Evangelio a ustedes y no a los paganos lejanos, no es porque como raza seamos superiores a los paganos, no es porque merezcamos más de las manos de Dios. Su elección de la Gran Bretaña en la elección de privilegios externos no es causada por la excelencia de la nación británica, sino enteramente por su propia misericordia y su propio amor. No hay ninguna razón en nosotros por la que se nos predique el Evangelio más que a cualquier otra nación. Hoy algunos de nosotros hemos recibido el Evangelio y hemos sido transformados por él y nos hemos convertido en herederos de la luz y de la inmortalidad, mientras que otros quedan todavía para ser herederos de la ira, pero no hay razón en nosotros de por qué nosotros debimos ser llevados y otros dejados. No había nada en nosotros dignos de estima o deleite al Creador. Así fue, Padre. Siempre debemos cantar porque te pareció bien a tus ojos. Y ahora repasemos esta doctrina en detalle. Se nos enseña en las Sagradas Escrituras que mucho antes de la creación de este mundo, Dios conoció y previó a todas las criaturas que Él tenía la intención de formar, y allí entonces Él previó que la raza humana caería en pecado y merecería su ira, determinada en su propia mente soberana, que una inmensa porción de la raza humana fueran sus hijos y fueran llevados al cielo. En cuanto a los demás, los dejó en sus propios desiertos para sembrar vientos y cosechar tempestades, para esparcir el crimen y heredar el castigo. Ahora, en el gran decreto de elección, la única razón por la que Dios seleccionó los vasos de misericordia debe haber sido porque Él lo haría. No había nada en ninguno de ellos que hiciera que Dios los eligiera. Todos éramos iguales, todos perdidos, todos arruinados por la caída, todos sin el menor derecho a su misericordia, todos de hecho merecedores de su máxima venganza. Su elección de cualquiera y su elección de todo su pueblo no tuvo causa en lo que se refiere a algo en ellos. Fue el efecto de su voluntad soberana y de nada de lo que hicieron, pudieron hacer o incluso harían, porque así dice el texto: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. En cuanto al fruto de nuestra elección, a su tiempo Cristo vino a este mundo y compró con su sangre a todos los que el Padre había escogido. Ahora ven a la cruz de Cristo, trae esta doctrina contigo y recuerda que la única razón por la cual Cristo entregó su vida para hacer un rescate por sus ovejas fue porque amaba a su pueblo, pero no había nada en su pueblo que lo hiciera morir por ellos. Estaba pensando cuando llegué aquí esta mañana, si algún hombre pudiera imaginar que el amor de Dios por nosotros fue causado por algo en nosotros, sería como si un hombre mirara en un pozo para encontrar los manantiales del océano, o cavar en un hormiguero para encontrar un ALP. El amor de Dios es tan intenso, tan ilimitado e infinito que no puede concebir ni por un momento que pueda haber sido causado por algo en nosotros. El poco bien que hay en nosotros, el no bien que hay en nosotros, porque no lo hay, no podría haber causado el amor ilimitado, sin fondo, sin orillas, sin cumbre, que Dios manifiesta a su pueblo. Párate al pie de la cruz, traficante de méritos, que te deleitas en tus propias obras, y responde a esta pregunta. ¿Piensas que el Señor de la vida y de la gloria pudo haber sido bajado del cielo, haber sido moldeado como un hombre y haber sido llevado a la muerte por cualquier mérito tuyo? ¿Serán abiertas estas venas sagradas con una lanceta menos afilada que su propio amor infinito? ¿Concibes que vuestros pobres méritos, tales como son, puedan ser tan eficaces como para clavar al Redentor en el madero y hacerle doblar los hombros bajo el enorme peso de la culpa del mundo? No puedes imaginarlo. La consecuencia es tan grande comparada con la que supones que es el caso que tu lógica falla en un momento. Podéis concebir que un insecto de coral levanta una roca por su multitud y por sus muchos años de trabajo, pero no podéis concebir que todos los méritos acumulados de la madurez, si existieran tales cosas, podrían haber sacado al Eterno del trono de su majestad y lo inclinó hasta la muerte de cruz. Eso es algo tan claramente imposible para cualquier mente reflexiva
¿Cómo puede serlo la imposibilidad? No, de la cruz viene el clamor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Después de la muerte de Cristo viene en el siguiente lugar la obra del Espíritu Santo, a los que el Padre ha escogido y a los que el Hijo ha redimido. A su debido tiempo el Espíritu Santo los llama de las tinieblas a una luz admirable. Ahora bien, el llamamiento del Espíritu Santo no tiene en cuenta ningún mérito en nosotros. Si el Espíritu Santo llama hoy de esta congregación a 100 hombres y los saca de su estado de pecado a un estado de justicia, traerás a estos 100 hombres y los dejarás marchar en revisión, y si pudieras leer sus corazones se verían obligados a decir: no veo ninguna razón por la que el Espíritu de Dios haya obrado sobre ellos. No veo nada en absoluto que pudiera haber merecido tal gracia como esta, nada que pudiera haber causado que las operaciones y mociones del Espíritu obraran en estos hombres. Pues mírate aquí. Por naturaleza se dice que los hombres están muertos en pecado. Si el Espíritu Santo vivifica, no puede ser debido a ningún poder en los hombres muertos o algún mérito en ellos, porque están muertos, corruptos y podridos en la tumba de su pecado. Entonces, si el Espíritu Santo dice salid y vivid, no es por algo en los huesos secos, debe ser por alguna razón en su propia mente, pero no en nosotros. Por lo tanto, sepan esto, hermanos, que todos estamos sobre un mismo nivel. Ninguno de nosotros tenemos nada que pueda recomendarnos a Dios, y si el Espíritu decide operar en nuestros corazones para salvación, debe ser movido a hacerlo por su propio amor supremo, porque no puede ser movido a hacerlo por cualquier buena voluntad, buen deseo o buena obra que moran en nosotros por naturaleza. Para ir un poco más allá, esta verdad que es válida hasta aquí, es válida hasta el final. El pueblo de Dios, después de que son llamados por la gracia, son preservados en Cristo Jesús, son guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación. No se les permite pecar para quitarles su herencia eterna, pero a medida que surgen las tentaciones, se les da la fuerza para enfrentarlas, y a medida que el pecado los ennegrece, son lavados y purificados nuevamente. Pero fíjate, la razón por la que Dios guarda a su pueblo es la misma por la que lo hizo su pueblo, su propia gracia soberana y gratuita. Sí, hermano mío, has sido librado en la hora de la tentación. Detente y recuerda que no fuiste librado por ti mismo. No había nada en ti que mereciera la liberación. Si has sido alimento y provisto en tu hora de necesidad, no es porque hayas sido un fiel siervo de Dios o porque hayas sido un cristiano devoto. Es simple y únicamente por la misericordia de Dios. Él no se mueve a nada de lo que Él hace por ti, por nada de lo que tú haces por Él. Su motivo para bendecirte yace total y enteramente en las profundidades de su propio seno. Bendito sea Dios, su pueblo será guardado. Ni la muerte ni el infierno apartarán jamás sus favoritos de su pecho. En el amado seno de su amor deben descansar para siempre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué son santos? ¿Por qué son santificados? ¿Por qué sirven a Dios con buenas obras? No, sino porque Él en su gracia soberana los ha amado, los ama y los amará hasta el final. Y para concluir mi exposición de este texto, esto tendrá validez en el cielo mismo. Se acerca el día en que todo hijo de Dios, comprado con sangre y lavado con sangre, caminará por las calles doradas vestidos de blanco. Nuestras manos pronto llevarán la palma, nuestros oídos se deleitarán con melodías celestiales, y nuestros ojos se llenarán con las visiones arrebatadoras de la gloria de Dios. Pero fíjate, la única razón por la que Dios nos llevará al cielo será por su propio amor, y no porque lo merezcamos. Debemos pelear la batalla, pero no ganamos la victoria porque la peleamos. Debemos trabajar, pero el salario al final de los días será un salario de gracia y no una deuda. Aquí debemos honrar a Dios, buscando la recompensa de la recompensa, pero esa recompensa no se dará con fundamento legal porque la merezcamos, sino que se nos dará enteramente porque Dios nos había amado, sin razón que estaba en nosotros. Cuando usted, yo y cada uno de nosotros entremos en el cielo, nuestro cántico será no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. Y eso será cierto, no será una mera exageración de gratitud, será verdad. Nos veremos obligados a cantarlo porque no podríamos cantar otra cosa. Sentiremos que no hicimos nada y que no éramos nada, pero que Dios lo hizo todo, que no teníamos nada en nosotros que fuera el motivo de que Él lo hiciera, sino que su motivo residía en Él mismo, por lo tanto para Él será toda partícula del honor por los siglos de los siglos. Ahora bien, esto supongo es el significado del texto, desagradable para la gran mayoría, incluso para los que profesan ser cristianos en esta época. Es una doctrina que requiere mucha sal,
o de lo contrario pocas personas la recibirán. Es muy desagradable para ellos, sin embargo, ahí está, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Su verdad debemos predicarla y ésta debemos proclamarla. La salvación no es de los hombres ni por el hombre, no de la voluntad de la carne ni de la sangre, ni del nacimiento, sino de la voluntad soberana de Dios y sólo de Dios. Y ahora, en segundo lugar, tengo que ilustrar y mostrar el cumplimiento de este texto. Considera un momento el carácter del hombre. Nos humillará y tenderá a confirmar esta verdad en nuestras mentes. Permítame tomar una ilustración. Consideraré al hombre como un criminal. Ciertamente lo es a los ojos de Dios, y no lo calumniaré. Supongamos ahora que algún criminal es finalmente sorprendido en su pecado y encerrado en Newgate. Ha cometido alta traición, asesinato, rebelión y todas las iniquidades posibles. Ha quebrantado todas las leyes del reino, cada una de ellas. El clamor público está en todas partes. Este hombre debe morir, las leyes no pueden mantenerse a menos que se haga un ejemplo de su rigor. El que no lleva la espada en vano, esta vez debe dejar que la espada pruebe la sangre. El hombre debe morir, se lo merece con creces. Miras a través de su carácter, no puedes ver un solo rasgo redentor. Es un viejo delincuente, ha perseverado tanto tiempo en su iniquidad que te ves obligado a decir: el caso no tiene remedio con este hombre. Sus crímenes tienen tal gravedad que no podemos disculparnos por él, incluso si lo intentamos. Ni la misma astucia jesuítica podría idear ningún pretexto de excusa, ni ninguna esperanza de súplica para este miserable abandonado que muera. Ahora bien, si su Majestad la Reina, teniendo en sus manos el poder soberano de la vida y la muerte, elige que este hombre no muera, sino que sea perdonado, ¿no ves tan claro como la luz del día que la única razón que puede mover ella para salvar a ese hombre debe ser su propio amor, su propia compasión? Porque, como ya he supuesto, no hay nada en el carácter de ese hombre que pueda ser una súplica de misericordia, sino que, por el contrario, todo su carácter clama en voz alta por venganza contra su pecado. Nos guste o no, esta es sólo la verdad que nos concierne a nosotros mismos. Este es simplemente nuestro carácter y posición ante Dios. Ay, mi querido oyente, usted puede volverse sobre sus talones disgustado y ofendido, pero hay algunos aquí que sienten que es solemnemente cierto en su propia experiencia y por lo tanto beberán en la doctrina porque es la única forma en que pueden ser salvados. Querido lector, tu conciencia tal vez te esté diciendo esta mañana que has pecado tan atrozmente que no hay una entrada para un solo rayo de esperanza en tu carácter. Habéis añadido a vuestros pecados este grande, que os habéis rebelado contra el Altísimo con iniquidad y maldad. Si no has cometido todos los pecados del calendario criminal, ha sido porque la providencia te ha detenido la mano. Tu corazón ha sido lo suficientemente negro para todo. Sientes la vileza de tu imaginación y los deseos han logrado la consumación de la culpa humana y más allá no pudiste ir. Tus pecados han prevalecido contra ti y han pasado por encima de tu cabeza. Ahora, hombre, la única base sobre la cual Dios puede salvarte es su propio amor. Él no puede salvarte porque lo mereces. ¿Por qué no lo mereces? Porque no hay excusa que pueda hacerse por tu pecado. No, no tienes excusa y lo sientes. Vaya, bendice su amado nombre, porque Él ha ideado este camino por el cual Él puede salvarte sobre la base de su propio amor soberano y su gracia ilimitada asignada en ti. Quiero que vuelvas a Newgate y a este criminal. Suponemos ahora que este criminal es visitado por su Majestad en persona. Ella va hacia él y le dice: rebelde, traidor, asesino, tengo en mi corazón compasión por ti, no lo mereces, pero he venido hoy a ti para decirte que si te arrepientes tendrás misericordia de mis manos. Supongamos que este hombre saltando la maldijera a este ángel de misericordia en su rostro, le escupiera y pronunciara blasfemias y maldijera imprecaciones sobre su cabeza. Ella se retira, se ha ido, pero es tan grande su compasión que al día siguiente envía un mensajero, y días, semanas y meses y años ella continuamente envía mensajeros, y estos van a él y le dicen: si te arrepientes de tus transgresiones tendrás misericordia, no porque lo merezcas, sino porque su majestad es compasiva, y por su alma llena de gracia desea tu salvación. ¿Te arrepentirás? Supongamos que este hombre maldice al mensajero, taparse los oídos ante el mensaje, escupirle y decirle que no le importa en absoluto. O, para suponer un caso mejor, supongamos que se da la vuelta en su asiento y dice: no me importa si me cuelgan o no, me arriesgaré junto con otras personas, no te haré caso. Y supongamos más que eso,
Levantándose de su asiento, se entrega de nuevo a todos los crímenes por los que haya sido condenado, y se sumerge de nuevo en los mismos pecados que han puesto su cuello bajo la cuerda de la horca. Ahora, si su majestad perdonaría a un hombre como ese, ¿en qué términos puede hacerlo? Tú dices, pues ella no puede, a menos que lo haga por amor, no puede por ningún mérito en él, porque una bestia como esa debería morir. Y ahora, ¿qué somos tú y yo por naturaleza sino así? Y mi inconverso oyente, ¿qué es esto sino una imagen tuya? ¿No ha visitado Dios mismo vuestra conciencia? ¿Y no te ha dicho él, pecador, venid ahora, razonemos juntos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la lana serán? ¿Y qué has hecho? Tapaste tu oído contra la voz de la conciencia, maldijiste y juraste a Dios, blasfemaste su santo nombre, despreciaste su palabra y vituperaste a sus ministros. Y este día, nuevamente con lágrimas en los ojos, un siervo de Dios ha venido a ti, y su mensaje es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vivo yo, dice el Señor, que no tengo placer en la muerte del que muere, sino que quisiera que se volviese a mí y viviera. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, si se les deja a ustedes mismos, se reirán del mensaje, lo despreciarán, rebotará de ti como una flecha de un hombre ceñido con una cota de malla, y te irás a despreciar a Dios nuevamente, como lo has hecho antes. ¿No ven entonces que si Dios alguna vez los salvará, no puede ser por ustedes? Debe ser por su propio amor infinito. No puede ser por ninguna otra razón, ya que han rechazado a Cristo, despreciado su Evangelio, pisoteado la sangre de Jesús y han rehusado ser salvos. Si Él te salva, debe ser por gracia gratuita y solo por gracia gratuita. Pero ahora imagina un poco más sobre este criminal en Newgate. No contento con haber añadido pecado sobre pecado y haber rechazado para sí la misericordia, este desgraciado se emplea diligentemente en recorrer todas las celdas donde están encerrados otros y endurecer también sus corazones contra la misericordia de la reina. Apenas puede ver una persona, pero comienza a mancillarla con la blasfemia de su propio corazón, pronuncia cosas injuriosas contra la majestad que le perdona y se esfuerza por hacer que los demás sean tan viles como él. Ahora bien, ¿qué dice la justicia? Si este hombre no debe morir por su propia cuenta, debe morir por el bien de los demás. Y si se le perdona, ¿no es tan claro como una asta de pica que no se le puede perdonar por alguna razón en él? Debe ser por la compasión invencible del soberano. Y ahora mire usted aquí. ¿No es este el caso de algunos aquí presentes? No solo pecáis vosotros mismos, sino que inducís a otros al pecado. Sé que esta fue una de mis plagas y tormentos, cuando Dios me trajo por primera vez a sí mismo, que he llevado a otros a la tentación. ¿No hay aquí hombres que han enseñado a otros a jurar? ¿No hay padres aquí que han ayudado a destruir las almas de sus propios hijos? ¿No hay algunos de ustedes que son como el árbol upas? Extiende tus ramas y de cada hoja cae veneno sobre aquellos que se encuentran bajo su alcance mortal. ¿No hay aquí algunos que se han seducido a los virtuosos, que han extraviado a los que parecían piadosos y que tal vez están tan endurecidos que hasta se vanaglorian de ello? No contentos con que vosotros mismos os condenéis, también buscáis llevar a otros al abismo, pensando que no es suficiente para vosotros estar en enemistad con Dios, queréis imitar a Satanás arrastrando a otros con vosotros. Oh mi oyente, ¿no es este tu caso? ¿No lo confiesas tu corazón? ¿Y no corre la lágrima por tu mejilla? Recuerda entonces, esto debe ser verdad. Si Dios te salvará, debe ser porque Él lo hará. No puede ser porque hay algo bueno en ti, porque mereces morir ahora, y si Él te perdona, debe ser por amor soberano y gracia soberana. Solo usaré otra ilustración y luego creo que habré dejado el texto lo suficientemente claro. No hay tanta diferencia entre el negro y un tono más oscuro de negro como entre el blanco puro y el negro. Todo el mundo puede ver eso. Entonces no hay tanta diferencia entre el hombre y el diablo como la que hay entre Dios y el hombre. Dios es perfección, estamos negros de pecado. El diablo es solo un tono más oscuro de negro, y por grande que sea la diferencia entre nuestros pecados y el pecado de Satanás, no es tan grande como la diferencia entre la perfección de Dios y la imperfección del hombre. Ahora, imagina por un minuto que en algún lugar de África debería vivir una tribu de demonios y que tú y yo tuviéramos en nuestro poder salvar a estos demonios de alguna amenaza de ira que los alcanzaría. Si tú o yo fuéramos allí y muriéramos para salvar a esos demonios, ¿cuál podría ser nuestro motivo? Por lo que sabemos del carácter de un demonio, el único motivo que podría hacernos de hacer eso, debe ser el amor.
No podría haber otro. Debe ser simplemente porque teníamos corazones tan grandes que incluso podíamos abrazar demonios dentro de ellos. Ahora bien, no hay tanta diferencia entre el hombre y el diablo como entre Dios y el hombre, pues el único motivo que puede hacer que los hombres salven a un demonio debe ser el amor del hombre. No se sigue con fuerza irresistible que es el único motivo que puede llevar a Dios a salvar al hombre, y este debe ser el propio amor de Dios. De todos modos, si esa razón no es convincente, el hecho es indiscutible. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Dios no ve abandonados, malvados y merecedores de su ira. Si Él nos salva, es su amor ilimitado e insondable lo que lo lleva a hacerlo, nada en nosotros. Y ahora, habiendo predicado y puesto en vigor esta doctrina, llego a una muy solemne aplicación práctica, y aquí que Dios Espíritu Santo me ayude a trabajar con vuestros corazones. Primero, dado que esta doctrina es verdadera, cuán humilde debe ser un cristiano. Si eres salvo, no has tenido nada que ver con eso. Dios lo ha hecho. Si eres salvo, no lo has merecido. Es misericordia inmerecida la que habéis recibido. A veces me ha encantado ver la gratitud de los personajes abandonados hacia cualquiera que los haya ayudado. Recuerdo haber visitado una casa de refugio. Allí había una pobre muchacha que había caído en pecado por mucho tiempo, y cuando se encontró a sí misma amablemente tratada y reconocida por la sociedad, vio a un ministro cristiano anhelando el bien de su alma que le rompió el corazón. ¿Por qué un hombre de Dios debería preocuparse por ella? Ella era tan vil. ¿Cómo podía ser que un cristiano le hablara? Ay, pero cuanto más debe surgir ese sentimiento en nuestros corazones. Dios mío, me he rebelado contra ti, sin embargo me has amado. Indigno yo, ¿cómo puede ser? No puedo enaltecerme con orgullo, debo inclinarme ante ti en mucho agradecimiento. Recuerdo, mis queridos hermanos, que la misericordia que ustedes y yo hemos recibido no es sólo inmerecida, sino que no fue solicitada. Es cierto que oraste, pero no hasta que la gracia gratuita te hizo orar. Hubieras estado hasta este día endurecido de corazón, sin Dios y sin Cristo, si la gracia gratuita no os hubiera salvado. Puedes estar orgulloso entonces, orgulloso de la misericordia que, si puedo usar el término, se te ha impuesto, orgulloso de la gracia que te ha sido dada en contra de tu voluntad, hasta que tu voluntad fue cambiada por la gracia soberana. Y piénsalo de nuevo. Toda la misericordia que tienes la rechazaste una vez. Cristo cena contigo, no te enorgullezcas de su compañía. Recuerda, hubo un día en que Él llamó y tú rehusaste cuando llegó a la puerta y dijo: mi cabeza está mojada con el rocío y mis cabellos con las gotas de la noche. Ábreme, amado mío. Y tú se la cerraste en la cara y no lo dejaste entrar. No estés orgulloso entonces de lo que tienes cuando recuerdas que una vez lo rechazaste. ¿Te abraza Dios en sus brazos de amor? Recuerda que una vez que levantaste tu mano de rebelión contra Él, ¿está su nombre escrito en su libro? Ay, hubo un tiempo en que si hubiera estado en tu poder, habrías borrado las líneas sagradas que contenían tu propia salvación. Nos atrevemos a levantar nuestra perversa cabeza con orgullo cuando todas estas cosas deberían hacernos bajar la cabeza en la más profunda humildad. Esa es una lección, aprendamos otra. Esta doctrina es verdadera y por lo tanto debe ser tema de la mayor gratitud. Al meditar sobre este texto ayer, el efecto que tuvo en mí fue de transporte y alegría. Vaya, pensé, ¿con qué otra condición podría haberme salvado? Y miré hacia atrás en mi estado pasado. Me vi piadosamente entrenado y educado, pero repugnante contra todo eso vi las lágrimas de una madre derramadas sobre mí en vano, y la amonestación de un padre perdida sobre mí, y sin embargo me encontré salvado por gracia y solo pude decir: Señor, te bendigo porque es por gracia, porque si hubiera sido por mérito, nunca me había salvado. Si hubieras esperado hasta que hubiera algo bueno en mí, habrías esperado hasta que se me hundiera en la perdición sin esperanza del infierno. Porque el bien en el hombre nunca habría existido a menos que tú lo hubieras puesto primero allí. Y luego pensé inmediatamente: oh, ¿cómo podría ir y predicar eso al pobre pecador? Ay, déjame intentarlo si no puedo. Oh pecador, dices que no te atreves a venir a Cristo porque no tienes nada que te recomiende. Él no quiere que nada te recomiende. Él no te salvará si tienes algo que te recomiende, porque Él dice: no hago esto por ti. Acude a Cristo con aretes en tus orejas y joyas, lávate la cara y vístete de oro y plata y ven delante de Él y di: Señor, sálvame, me he lavado y vestido, sálvame, vete, no lo hago por vosotros.
Dirígete a él de nuevo y dile: Señor, he puesto una sola soga alrededor de mi cuello y un cilicio alrededor de mis lomos. Mira cuán arrepentido estoy. Mira cómo siento mi necesidad. Sálvame ahora. No, dice él, no te salvaría por tus vestiduras ostentosas y ahora no te salvaré por tus andrajos. Te salvaré por nada cerca de ti. Si te salvo, será de algo en mi corazón, no de nada que sientas. Vete. Pero si hoy vas a Cristo y le dices: Señor Jesús, no hay razón en el mundo por la que deba ser salvo, no hay uno en el cielo. Señor, no puedo instar ninguna súplica, merezco perderme, no tengo excusa para hacer por todos mis pecados ninguna disculpa que ofrecer. Señor, la merezco, y no hay nada en mí por qué debo ser salvo, porque si tú me salvaras sería un cristiano pobre después de todo. Temo que mis obras futuras no sean un honor para ti. Desearía que pudieran serlo, pero tu gracia debe hacerlas buenas, de lo contrario seguirían siendo malas. Pero Señor, aunque no tengo nada que traer y nada que decir por mí mismo, digo esto: he oído que has venido al mundo para salvar a los pecadores. Oh Señor, sálvame. Confieso que no siento esto como debo. Yo soy el primero de los pecadores. No lo lamento como debo. No tengo arrepentimiento que me recomiende. No, Señor, tampoco tengo fe que me recomiende, porque no creo en tu promesa como yo debería. Pero ay, me aferro a este texto, Señor. Has dicho que no lo harás por mí. Te agradezco que hayas dicho eso. No podrías hacerlo por mí porque no tengo ninguna razón por la que debas hacerlo. Señor, reclamo tu misericordiosa promesa: ten piedad de mí, pecador. Ay, buenas gentes, esta doctrina no les conviene a algunos de ustedes, es demasiado humillante, ¿no es así? Ustedes que han mantenido sus iglesias con regularidad y han asistido a las reuniones con tanta devoción, ustedes que nunca violaron el día de reposo ni nunca juraron, ni hicieron nada malo, esto no les conviene. Dices que será muy bueno predicar a las rameras, a los borrachos y a los maldicientes, pero no convendrá a gente tan buena como nosotros. Ay, bueno, este es tu texto. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Eres completamente, lo eres. No tenéis necesidad de médicos sino de los que están enfermos. Sigue tu camino. Cristo no vino a salvar a los que son como ustedes. ¿Crees que puedes salvarte a ti mismo? Hazlo y muere al hacerlo. Pero siento que el mismo evangelio que le conviene a una ramera me conviene a mí, y que esa gracia gratuita que salvó a Saulo de Tarso debe salvarme a mí. De lo contrario nunca me salvaré. Ven, vamos todos juntos. Todos somos culpables, algunos más, otros menos, pero todos irremediablemente culpables. Vayamos juntos al estrado de su misericordia, y aunque no nos atrevemos a mirar hacia arriba, recostémonos en el polvo y suspiremos de nuevo. Señor, ten piedad de nosotros, por quienes Jesús murió. Tal como soy, sin una sola súplica, acepto que tu sangre fue derramada por mí, y que tú me ordenaste ir a ti, oh Cordero de Dios. Vengo. Pecador, ven ahora, te lo suplico, te ruego, ven ahora, oh Espíritu del Dios vivo, atráelos ahora. Que estas débiles palabras débiles sean los medios para atraer almas a Cristo. ¿Volverás a rechazar a mi Maestro? ¿Saldrás de esta casa endurecido una vez más? Puede que nunca más vuelvas a tener sentimientos como los que se despiertan en tu alma. Ven ahora, recibe su misericordia. Ahora dobla tu cuello dispuesto a su yugo, y entonces sé que te irás a probar su amor fiel, y finalmente a cantar en el cielo la canción de los redimidos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh, tu gran y eterno Jesús, alto y poderoso príncipe de la paz, cómo brillan resplandecientes tus maravillas en las maravillas de tu gracia. Tu rico evangelio desprecia las condiciones, respira la salvación, libre como el hombre respira el aire. Solo respira misericordia triunfante, culpa desconcertante y toda desesperación. Oh, la grandeza del evangelio, como suena la sangre purificadora. Muestra las entrañas de un Salvador, muestra el tierno corazón de Dios. Solo se trata del amor eterno, engrandece la gracia sobreabundante, nada conoce sino la vida y el perdón, redención completa y paz sin fin. Amén. Gracia gratuita. Este sermón fue predicado la noche del domingo 9 de enero de 1859 por Carlitos Haddon Spurgeon en el salón musical Royal Surrey Gardens. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor,
Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Ezequiel, capítulo 36 y versículo 32.